Dale, muchas gracias, Sabri. Bueno, buen día a todos. Como dijo Sabri, gracias por sumarse y hacerse el tiempo para escucharnos. Hoy vamos a estar hablando junto a Ani y Sofi sobre los test de usabilidad remotos. Así que bueno, arrancamos. Primero que nada, queremos contarles un poco de qué se va a tratar la charla. Primero nos vamos a presentar. Después vamos a empezar a hablar de qué es la usabilidad, para ya poder empezar a hablar un poco de qué son los test de usabilidad, cómo realizarlos, por qué son tan importantes, cuándo es preferible realizar un test de usabilidad, y una vez cubierto esto vamos a pasar a hablar de qué son los test de usabilidad remotos, una cosa muy importante en este contexto en el que bueno, todos estamos de nuestras casas. Vamos a hablar también de cuáles son los tipos de test de usabilidad remotos, sus beneficios, el proceso para realizarlos, algunas consideraciones finales y algunos desafíos y tips para este tipo de test. Bueno, ahora les doy la posta a las chicas para que se presenten y ya arrancamos. Bueno, mi nombre es Ana Sol Pechín y soy diseñadora gráfica en Simplix desde hace un año. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía, trabajo en la empresa Incluit en el área de comunicaciones y bueno, hago marketing y diseño gráfico. Y bueno, y después estoy yo, también Sofi. Soy diseñadora gráfica y actualmente trabajo como UX UI en Simtrix. Así que bueno, una vez hecha la presentación, seguimos, vamos a lo nuestro. Primero, es importante saber qué es la usabilidad. La usabilidad se define como la eficacia, eficiencia y satisfacción con la que un usuario puede realizar ciertas tareas específicas en un contexto también específico. ¿A qué me refiero cuando hablo de efectividad, eficiencia y satisfacción? Bueno, la efectividad, por un lado, evalúa la facilidad de uso que tiene un producto. Es decir, nosotros vamos a medir si el usuario puede o no realizar una tarea. Después, por otro lado, tenemos la eficiencia, que va a evaluar el rendimiento de uso. En este caso vamos a medir cuántos pasos hizo el usuario, en cuánto tiempo lo hizo y demás. Y por otro lado tenemos la satisfacción, que evalúa las emociones involucradas durante el uso, es decir, vamos a medir el disfrute o no del usuario usando nuestro producto. Bueno, una vez cubierto esto, ¿qué es un test de usabilidad? Un test de usabilidad es una metodología de UX que se usa básicamente para poder obtener feedback sobre una interfaz que hayamos diseñado. En un test de usabilidad, un moderador le da a un usuario ciertas tareas para que interactúe con esa interfaz y el usuario nos puede decir qué le resulta fácil, qué le resulta difícil, si tiene alguna complicación o no con la interfaz y demás. Siempre es muy importante recordar que nosotros estamos testeando la interfaz y no el usuario, por eso hace un tiempo ya se dejó de decir user testing y se pasó a decir usability testing. Bueno, ¿cómo se realiza un test de usabilidad o quiénes son los participantes? Por un lado tenemos el moderador o facilitador, que va a ser la persona que se va a encargar de darle la introducción al usuario, de darle las tareas que tiene que hacer y guiarlo, entre comillas, digamos, porque el moderador no le tiene que decir específicamente al usuario qué es lo que tiene que hacer, sino que tiene que darle un indicio y dejarlo que el usuario interactúe solo con la interfaz. Bueno, y el usuario es una persona que se encuentra en nuestro público objetivo, es decir, tiene que ser un usuario real del producto que nosotros estemos diseñando, y va a ser quien va a realizar las tareas y nos va a decir todo lo que vea y nos va a dar el feedback. Por último, tenemos el observador, que es la persona que va a estar más bien, es un participante más bien pasivo, o sea que va a estar observando y tomando notas de todo lo que sucede en la sesión y de todo lo que el usuario diga. Generalmente un test se puede hacer solamente con el moderador y el usuario,
pero se recomienda que el observador esté porque si no es muy difícil para el moderador estar tomando nota, dando las tareas, prestando atención a lo que el usuario dice y demás. Bueno, ¿con cuántos usuarios se puede testear? Lo recomendable es testear con 5 usuarios, ya que esto nos permite ver el 80% de los problemas que pueda tener la interfaz. Y testear con 5 usuarios nos va a dejar encontrar los mismos problemas que encontraríamos con más usuarios. Y bueno, testear con más usuarios requiere más tiempo, más dinero y muchas más cosas. Entonces, bueno, lo recomendable es 5 y ahí dejamos de contar. ¿Por qué es importante realizar test de usabilidad? Primero, es súper importante recalcar que nosotros, quienes diseñamos, no somos los usuarios finales. Entonces, por ahí nosotros podemos tener hipótesis de qué va a funcionar en la interfaz o qué no, pero no vamos a tener la verdad absoluta de eso, sino que nuestros usuarios la van a tener. Entonces, el test de usabilidad sirve para validar hipótesis y darnos cuenta si son verdaderas o falsas. Y también para descubrir problemas en el diseño que quizás nosotros no veríamos, porque bueno, justamente no somos los usuarios. Y de la mano de esto, arreglar un problema es mucho más barato en la instancia de diseño que una vez que el producto ya está en etapa de desarrollo o finalizando. También podemos descubrir oportunidades para mejorar el diseño y aprender sobre nuestros usuarios y empatizar con ellos. Bueno, cuando se realiza un test de usabilidad, la realidad es que se puede hacer en cualquier momento durante el desarrollo, pero bueno, como mencioné antes, descubrir un problema en la instancia de diseño es mucho más barato, entonces cuanto antes se haga el test, mejor, pero bueno, esto no es la excepción, dependiendo del proyecto se puede hacer en el medio del desarrollo o después, y siempre que nosotros queramos testear algo, podemos hacer un test de usabilidad. Y bueno, una vez que ya hablamos de todo esto, los voy a dejar ahora con Ana, que les va a contar sobre los test de usabilidad remotos. Bueno, gracias, Sofi. Vamos a definir ahora entonces qué son los test de usabilidad remotos. Los test de usabilidad remotos son en realidad muy similares a los test tradicionales, pero con una diferencia clave. Y es que el moderador y el usuario están en dos espacios físicos diferentes. Por lo tanto, es muy importante que el usuario cuente con acceso a Internet y un dispositivo propio donde realizar el test, teléfono celular o computadora. Esto también depende del dispositivo que estamos testeando en el producto. ¿Por qué elegiríamos esta modalidad de testeo? Por lo general, se recomienda llevar a cabo los test de usabilidad en persona, porque esto le da una facilidad particular al moderador, que es la de obtener información extra de los usuarios a través de sus expresiones faciales o reacciones o el lenguaje corporal. Estos gestos pueden proporcionar datos muy útiles que deben ser tenidos en cuenta a la hora de evaluar nuestro producto. Pero obtener esa información extra puede ser muy difícil a través de una pantalla. En el contexto actual, como todos sabemos, a causa de la pandemia mundial del coronavirus y el confinamiento, es muy difícil lograr una presencialidad, por lo tanto, y por esta situación en particular, debemos elegir esta modalidad. Pero en otras circunstancias se recurre a este test cuando los usuarios se encuentran en otro espacio geográfico y los costos de viaje son demasiado caros, o bien cuando los tiempos son acotados, las agendas muy apretadas, o cuando los usuarios son difíciles de encontrar, como es el caso de usuarios muy específicos. Por ejemplo, si estamos testeando una plataforma de viajes, necesitamos que los usuarios estén en diferentes partes del mundo. Sería muy difícil juntarlos a todos en un laboratorio. Tenemos dos tipos de test remotos, que son los no moderados y los moderados. Los test no moderados son realizados por los usuarios solos, sin la presencia de un moderador
u observador. Para esto, entonces, se les envían las instrucciones o tareas por mail y el usuario se graba haciéndolas. Este método se usa cuando el presupuesto es muy bajo o los tiempos son muy acotados para organizar una reunión. Puede presentar algunos desafíos, principalmente la falta de comunicación, porque al no haber un moderador se pierde la oportunidad de preguntar o indagar más en las inquietudes de los usuarios o tener un feedback inmediato. Por eso es muy común que se use esta modalidad para testear una funcionalidad en particular, en vez de una interfaz o un flujo completo. También se puede usar para ver el impacto de algún cambio menor en el producto. Los test remotos moderados, en cambio, todos los participantes están presentes simultáneamente, ya sea mediante una videoconferencia o por teléfono. Esto le permite al moderador, a través de algún software, visualizar las caras de los usuarios por webcam y compartir la pantalla. Esto, contrariamente a lo que sucede en los test no moderados, facilita la comunicación entre el moderador y los usuarios y permite al moderador guiar al usuario si fuera necesario y hacer preguntas luego de la sesión recibiendo un feedback inmediato. Por eso este tipo de test remoto, por lo general, produce resultados más profundos. Bueno, tenemos ciertos beneficios de usar este test de usabilidad remoto, que son los costos son mucho menores que las pruebas realizadas en personas, permite realizar pruebas en un número mucho mayor de participantes en comparación con los test no remotos, permite también obtener información sobre el rendimiento del producto en varias geografías y también con usuarios más diversos. Encontrar usuarios o participantes online requiere menos tiempo y es más barato que encontrar participantes para las pruebas en persona. Los conocimientos que se obtienen de las pruebas de forma remota se acercan más al mundo real, porque los participantes realizan las pruebas en sus entornos naturales y con sus propios dispositivos. Si bien los test presenciales también se pueden hacer así, es menos habitual. Permite un acceso excelente al público objetivo o específico y no necesitamos un espacio físico donde realizarse. Normalmente este test es mucho más rápido, por lo cual disponemos de los resultados en muy poco tiempo. Y ahora las voy a dejar con Sofi, que les va a hablar sobre el proceso. Muchas gracias. Bueno, el proceso para llevar a cabo estos test de usabilidad remoto consta de 4 pasos, empezando por una planificación y culminando con una etapa de cierre. El primer paso, que sería la planificación, es la etapa donde nos debemos preguntar qué es lo que queremos aprender y cómo lo vamos a hacer. Para esto debemos identificar a los usuarios reales y las tareas que estos van a realizar. Estos usuarios reales deben ser personas lo más parecido posible a nuestro público objetivo, digamos, como dijimos anteriormente. Y para realizar todo esto creamos un guión. El guión debe presentar un escenario hipotético que el moderador va a utilizar durante la prueba para poder guiarlo al usuario a que realice las tareas necesarias. Este escenario hipotético plantea una situación, un contexto de uso y un objetivo, y consta generalmente de 3 partes. En la primera definimos el contexto, o sea, le explicamos al usuario lo mínimo indispensable sobre la interfaz para situarlo en un tiempo y espacio, sin tampoco darle demasiada información para no sesgarlo. Después definimos las tareas que va a realizar y los escenarios en los cuales realizaría esas tareas. Y por último, le realizamos preguntas al usuario sobre la experiencia que ha tenido con la interfaz. Algunas cosas que vamos a tener en cuenta, digamos, para el guión,
es que este nos sirve como guía, pero a veces podemos salirnos un poco de lo que establecimos si es que nos surgen algunas preguntas en ese momento que no habíamos considerado y que nos pueden servir luego de realizar este test. También debemos evitar usar palabras que se encuentran en la interfaz cuando creamos las tareas, pero también tratar de evitar sesgarlo al usuario. Y por lo general también hay que tener en cuenta que estos test deben durar entre 15 y 30 minutos para no hacerlos muy extensos. Por lo tanto, cuando creamos las tareas, debemos tenerlos en cuenta para no demorarlo, digamos. Y bueno, además del guión, lo que debemos también preparar, como se ve en la imagen de abajo, para esta tarea, digamos, es el tema del prototipo, que es con lo que va a interactuar el usuario. Dependiendo de los tiempos y el avance en el que estemos en el proyecto, este prototipo se puede hacer en papel o se puede hacer en medios digitales en baja o media fidelidad. En los test de usabilidad remoto no vamos a estar enviando un papel, por lo tanto nos centramos en los prototipos digitales, los cuales los podemos hacer en diferentes herramientas, por ejemplo, XD, Figma o InVision, y lo que se hace es enviarle o compartirle el link de XD o de Figma del prototipo al usuario. Una vez que terminamos con toda esta etapa de planificación, vamos a la preparación. En esta etapa es donde vamos a reclutar a los usuarios, siempre teniendo en cuenta las características que ya dijimos y que sea lo más parecido a nuestro público objetivo. Como este test lo vamos a hacer de forma remota, los usuarios pueden estar desde cualquier lugar del mundo, distribuidos en cualquier parte, y la forma de poder reclutarlos o llegar a ellos puede ser a través de diferentes medios, por ejemplo, a través de redes sociales, perteneciendo a grupos donde estén estos usuarios creando formularios, por ejemplo. Y bueno, si bien mencionamos antes que lo ideal es testear siempre con 5 usuarios, podemos agendar 2 o 3 personas más, por si a alguno de los usuarios les ocurre alguna inconveniencia y no pueden asistir. Y bueno, siempre dejándole en claro cuáles son las condiciones por las cuales los citamos y que si no pueden llegar a participar en esta instancia, lo vamos a tener en cuenta en los posibles test que realicemos. También, bueno, recomendamos enviar la cita a los mails de los usuarios con el día, el horario, el link a la videoconferencia y también aclararle qué herramientas vamos a necesitar que tenga ese día, como por ejemplo una cámara y un micrófono, y una computadora o un celular, dependiendo si lo que queremos testear es mobile o desktop. Y bueno, y es muy importante mandarle este agenda para que el usuario ya lo tenga presente, digamos. Y está bueno, siempre que tengamos posibilidades de hacerlo, ofrecer algún incentivo al usuario como agradecimiento por su tiempo y por participar en este test. Bueno, dependiendo de qué tipo de empresa se trate, podría ser algún beneficio dentro de la empresa, algún tipo de descuento o algo por el estilo que lo motive al usuario a participar. Y acá también en esta etapa, por último, es importante que realicemos pruebas pilotos del test para asegurarnos que el mismo esté en condiciones para cuando lleguemos al momento de testearlo con el usuario. Y bueno, lo podamos hacer entre medio de los compañeros del equipo, digamos. Una vez que culminamos esta etapa, es donde pasamos a la prueba en sí, a la etapa de ejecución, que es donde llevamos a cabo el test. Acá podemos ver la imagen de una captura de pantalla de un momento donde se está realizando la prueba de usabilidad, donde vemos los 3 participantes, el usuario, el observador y el moderador. Bueno, por lo general recomendamos reunirnos antes para ver que todo funcione correctamente y cuando el usuario se presenta a la reunión, vamos a presentar al moderador y al observador y explicarles, bueno, qué va a hacer cada uno. Em, Hay que dejarle siempre en claro al usuario que lo que se está testeando es la interfaz y no al usuario en específico. Y bueno, le preguntamos si tiene alguna duda, ¿no? Antes de comenzar. También es importante notificarle que la sesión va a ser grabada y le preguntamos si va a estar de acuerdo, ya que es muy importante tener este material grabado para volver a él, digamos, en el momento del análisis.
Y bueno, cuando culminamos esta etapa de introducción es cuando pasamos a las tareas en sí. Dependiendo de si le mandamos el link antes o no, si no lo hicimos, le podemos pasar el link del prototipo por medio del chat, digamos, de la aplicación que estemos usando, y le pedimos al usuario que nos comparta la pantalla del prototipo para poder ir viendo lo que va realizando. Y si no, por ejemplo, si usamos Zoom, le podamos dar el control de nuestra pantalla para que el usuario no tenga necesidad de compartir. El moderador, digamos, cuando empieza el funcionamiento del test, es quien le da la tarea al usuario. Y bueno, obviamente se recomienda hacer silencio para que el usuario sea el único que hable. Y bueno, al usuario se le va a empezar a pedir que describa y comunique todo lo que se le viene a la mente mientras realiza la tarea. Y este método, digamos, lo que se llama pensar en voz alta, que se trata de que el usuario diga absolutamente todo lo que se le pasa por la cabeza, digamos. El moderador tiene que tratar de no intervenir, a menos que sea necesario, aunque bueno, por ahí existen momentos donde tiene que intervenir, por ejemplo, si el usuario hace algún comentario sobre la interfaz, o cuando el usuario hace alguna pregunta o interrumpe algún flujo de las tareas. Por ahí algunos tips a tener en cuenta cuando tiene que intervenir el moderador es que le repita a lo mejor la última frase que dijo el usuario, o que le responda con una pregunta, como para seguir siguiendo la guía, digamos, con la que viene el usuario. Bueno, y así culminaría la etapa de ejecución y pasaríamos ya a la última etapa del proceso, que es la etapa de cierre. En esta etapa es donde vamos a relevar todas las tareas realizadas por los usuarios, teniendo en cuenta las tareas completadas y las no completadas. Acá tenemos que prestar atención a la recurrencia de errores que hayan ocurrido y armamos las conclusiones pertinentes para poder comunicar al equipo. ¿Qué se hace en la etapa de análisis? Se arma una matriz, como se puede ver en la pantalla, donde se van colocando las tareas que se le pide realizar a los usuarios, y estas tareas se van clasificando como 0 o 1, dependiendo si esta tarea fue completada o no. Se le coloca 0, digamos, a la tarea no completada, y 1 a la tarea completada, y esto se va haciendo por cada usuario. Y luego sumamos el puntaje total de la tarea o podemos poner el promedio. Acá, digamos, donde vamos a evaluar las métricas de eficacia y de eficiencia que dijimos al principio, que forman parte de la usabilidad. Y también lo que hacemos es analizar los hallazgos que se evidencian y vamos poniendo qué hallazgos se encontró, planteando una posible solución, apoyándonos en los comentarios de los usuarios que surgieron durante el test. Y bueno, con toda esta nueva información que tenemos, muy importante, ya el siguiente paso es iterar el diseño, mejorarlo, elaborar un informe y, si se quiere, volver a testear. Y bueno, así culminaría, digamos, todo el proceso de las pruebas de usabilidad remotas. Y bueno, los vuelvo a dejar con Sofi, que nos va a contar algunas consideraciones finales. Gracias, So. Bueno, como decía recién Sofi, algunas consideraciones finales sobre todo esto que nos estuvo contando recién. Primero, es súper importante registrar todo lo que sucede en la sesión, ya sea tomando notas, filmando la pantalla o el audio, lo que sea. Es súper importante tener este archivo para luego poder volver a verlo si se nos pasó algo o lo que sea. Y siempre, si vamos a filmar la pantalla, como decía Sofi, avisarle al usuario por si está de acuerdo o no. Bueno, después, con respecto a la etapa de cierre, analizar los resultados y generar el documento pertinente también es importante, ya que nos va a servir para ver más visualmente los resultados del test y poder compartirlo con el resto del equipo y que estemos todos en la misma página. Y bueno, también este documento nos sirve para poder setear prioridades, es decir, qué nos va a servir, qué vamos a iterar primero o qué es el problema que vamos a atacar primero de todos los que hayamos encontrado en el test. Y bueno, y en base a eso iterar el diseño, como también decía Sofi, y mejorarlo, ya que, bueno, al fin y al cabo es lo que el objetivo principal del test de usabilidad es poder encontrar
los puntos de dolor y los hallazgos que tenga el usuario para poder mejorar el diseño en base a lo que ellos necesitan. Bueno, algunos desafíos de realizar test de usabilidad remotos. Primero, sobre todo en este contexto en el que estamos en nuestras casas, por ahí pueden surgir algunas distracciones o interrupciones que obviamente no son culpa de nadie y no se pueden evitar, pero es bueno por ahí decirle al usuario que si va a participar de estos test, durante estos 15 o 30 minutos que esté en un espacio tranquilo y que, bueno, pida que no lo interrumpan. Así puede realizar el test en un ambiente más controlado y no se dispersa. Bueno, por otro lado, otro desafío, que es un poco también lo que venían mencionando las chicas, es el hecho de no poder ver las expresiones faciales del usuario o su lenguaje corporal. Y bueno, por esto se recomienda prender la cámara para poder verlo un poco mejor. Se complica si no, ver todo a través de la pantalla. Por otro lado, pueden haber problemas con el software, es decir, por ahí el usuario puede no tener cámara o tener algún conflicto, por eso es importante decirle de antemano qué es lo que se va a necesitar. Y también de la mano de esto, un problema puede ser la velocidad de la conexión que tenga la persona, según en dónde se encuentre geográficamente. Y bueno, habiendo contado un poco de los desafíos, vamos a cerrar con algunos tips que, bueno, los vinimos mencionando en la presentación, pero para que ya se vayan con esto en la cabeza. Primero, como decía Sofi, siempre agendar a algunos usuarios de más, porque no sabemos qué imprevisto puede surgir en el medio entre que agendamos y que llega el día de la sesión. Así que bueno, es importante tener ese backup para no perder el día de test. Después, asegurarnos de explicarle bien al usuario de qué se trata y qué es lo que va a necesitar. Comunicarle que va a necesitar una cámara, un micrófono. Si estamos testeando algo, un producto de escritorio, explicarle que necesitamos que se conecte desde una computadora de escritorio o netbook y viceversa si fuera mobile. Siempre chequear con nuestros compañeros de equipos que todo esté funcionando correctamente. Se recomienda entrar a Zoom o Meet o la herramienta que vayamos a usar 10 minutos antes para ver que la cámara ande, que el micrófono ande, que todo esté funcionando bien. Y por último, como les decía recién, es súper importante que prendamos la cámara para poder ver al usuario y para hacer la sesión un poco más personal, porque por ahí ver la pantalla, bueno, se complica, como les decía recién, y quizás si nosotros prendemos la cámara, le damos también ahí el pie al usuario y la confianza para que la pueda prender también. Y bueno, y eso fue todo. Les agradecemos mucho por habernos escuchado, y si tienen alguna pregunta, pueden abrir el micrófono o dejarla en el chat y nosotros les contestamos. Muchas gracias de nuevo. Hola chicas, ¿me escuchan? Sí. Habla Vero, yo tengo una duda. En realidad estuvo buenísima toda la presentación, como que nos da un aspecto amplio de todo el circuito, pero la duda que se me genera es toda esta planificación, como comentaste vos, Sofi, la planificación, el diseño de los escenarios y demás, es contando con la precondición de que todo el relevamiento, o sea, que todos los requisitos del usuario ya están fijos, establecidos y tenemos, entonces, más orientado a todo el equipo de UX, ¿verdad? Sí, totalmente. O sea, a la hora de realizar un test de usabilidad, nosotros ya tenemos seteado cuál es nuestro público objetivo. O sea que nosotros vamos a reclutar usuarios que vayan a usar la aplicación en sí o el producto. Entonces sí, todo eso ya está establecido de antes, como decías recién. Claro, lo que pasa es que, viste, es inevitable que uno lo aplique al proyecto en el que actualmente está. Entonces, Sí, por ejemplo, nosotros tenemos un equipo del cliente que trabaja a la par del análisis. Entonces, muchas veces
toda esta etapa en sí de usabilidad de estas pruebas, quedan del lado de testing, por decirlo de una manera, nuestro, ¿sí? No del equipo Claro. de UX. Pero me parece súper valioso considerarlas antes, básicamente. Sí, sí, Así totalmente. que, genial. Muy buena, chica, la presentación. Gracias. Gracias, Vera. Ahí Sofi y Esteban en el chat Sí. también preguntó más o menos lo mismo, de dónde provenían los usuarios, si son usuarios finales reales, si se evalúa la experiencia que tienen en el uso de celulares e internet. Sí, generalmente con una metodología de UX también es definir personas, es decir, quiénes van a ser nuestros usuarios. Este test de usabilidad se daría una vez que ya tenemos definido ese usuario final. Entonces sí, nosotros ya sabemos de antemano quiénes son y a dónde vamos a tener que ir a buscarlos, digamos. Claro, Ahí me voy a por lo fijar en el general chat. se usan herramientas de protopersonas, digamos, entonces ahí cuando lo definimos y sabemos a quién ir a reclutar. Después, bueno, Giselle pregunta cuáles son las tareas que se identifican que debe realizar el usuario. Sí, en ese caso, nosotros vamos a estar testeando, por ejemplo, un flujo en específico, por decirte un inicio de sesión. Entonces vos le das, por ejemplo, en este caso al usuario la tarea de que introduzca su nombre de usuario y su contraseña, y esa sería una tarea. Si vos lo que estás queriendo testear es el flujo de inicio de sesión, sería eso. Todo va a depender del diseño y de lo que vos quieras testear. O sea, nosotros somos quienes definimos las tareas y qué es lo que queremos obtener del test, básicamente. Hola, chicas, ¿cómo están? Pato, Hola, Pato. Hola. ¿qué tal? Muy buena la presentación. Tengo una pregunta. ¿Cuántas, digamos, rondas de testeos se recomienda hacer? Sí, generalmente, bueno, como decíamos, son 5 usuarios, entonces se hacen 5 tests en ese caso, porque tienen que ser todos separados. Por ejemplo, nos ha pasado de que hay varios usuarios que, si bien estaban remotos, estaban todos en la misma habitación. Hicieron el test en la misma habitación y, bueno, se sesgaron las respuestas porque al ver lo que el otro hace, vos ya sabés cómo funciona la aplicación y todo, entonces, bueno, no tiene mucho sentido. Entonces se recomienda hacerlo en este caso, en diferentes salas de Zoom o Meet o lo que sea, y se harían 5 rondas si haces con 5 usuarios y menos si son menos, digamos. Bien, sí, la pregunta era más porque yo digo, sobre el mismo diseño, los 5 usuarios probablemente tengan los mismos problemas. Entonces decía, bueno, arreglamos esto y volvemos a testear. A eso le decía una ronda, digamos. Ahí va, ahí va. Está Sí, mal dicho, digamos, capaz. no, está bien, está bien. Sí, como decía Sofía, después de iterar el diseño se puede volver a hacer el test, pero bueno, se recomienda que esté como más avanzado, digamos, y no estar haciendo test todo el tiempo porque, bueno, lleva mucho tiempo, ¿no? Pero si vos iterás el diseño e hiciste un cambio mayor, ahí recién podrías volver a hacer otro test. Y quizás no con los mismos usuarios, sino con otros. Bien, gracias. De nada. Hola, yo soy Diego, tengo una preguntita para hacerles. Hola, Diego. Me imagino que a partir de estas sesiones se saca mucha información, ¿no? ¿Ustedes tienen alguna herramienta de soporte para hacer análisis y reporting, algún template o qué han usado o qué recomiendan usar para eso? Sí, herramienta en general no. Como vemos en las imágenes, se suele usar Excel o Google Sheets porque podés verlo más visualmente. No sé si alcanzaste a ver en la imagen que, bueno, se ponía en verde lo que se había hecho bien, en amarillo más o menos, y en rojo la tarea que no se había podido realizar. Entonces eso te permite ver como un pantallazo de cómo fue el test. Pero bueno,
hay un montón de templates en línea que si buscas te pueden salir, pero no, yo personalmente siempre uso Excel o Google Docs y lo pasamos manualmente, digamos. Perfecto, muchas gracias. Muy bueno el De tema. nada, gracias. De paso hago una pregunta más. Con respecto a la selección, me quedé pensando, ¿no?, en esto, porque acá me parece que tiene mucha relevancia el tema de la selección de las personas que van a hacer las pruebas de usabilidad, y más en este contexto remoto. Bueno, nosotros en testing, ustedes saben que, bueno, yo soy de testing, hay ciertas plataformas que se usan para conseguir tester, contratar como outsourcing, digamos, para tercerizar por ahí cierto tipo de pruebas. Hay páginas llamadas We Are Testers, UTest, Testwork, donde uno puede inscribirse para hacer pruebas y las empresas pueden entrar ahí para buscar ciertos perfiles específicos para hacer ciertos tipos de pruebas. ¿Ustedes vieron algo de esto? ¿Conocían algo de esto? No, yo personalmente no, porque bueno, nosotros definimos los usuarios primero en una etapa temprana, digamos, y siempre de la mano, digamos, de lo que nos va diciendo en proyectos específicos. Por ejemplo, el Product Owner es quien sabe quién es el usuario y nosotros vamos ahí como definiendo bien el público objetivo, pero no, yo en mi caso nunca utilicé ninguna de esas herramientas, sino que es todo más bien manual. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Si hay alguna pregunta, ya saben, pueden abrir el micrófono o escribirla por el chat. Bueno, ahí aprovecho para comentarles que dejé el link de la encuesta para que nos dejen sus aportes, comentarios. Y gracias, chicas, por compartir sus conocimientos y por el espacio de aprendizaje. Gracias, Abri. Gracias, Abri. Muchas gracias. Si nadie tiene ninguna duda, cerramos el espacio y nos liberamos. Ninguna pregunta más. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Bueno, gracias a todos. Que tengan un lindo día. Buen día. Gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias. Chau, chau.